Esta es una actividad institucional del rectorado del Instituto de la Unión Cívica Radical de Entre Ríos. Lucas, ¿podés apagar los micrófonos, por favor? Les decía que esta es una actividad del rectorado del Instituto de la Unión Cívica Radical. Cuenta con el aval de la Fundación ALEM. Lilita Puig, que es su presidenta, recién se comunicó con nosotros, no puede estar porque está en una reunión con Alfredo Cornejo, el presidente del partido, pero manda saludos y adelanta que seguramente vamos a estar haciendo otras actividades en conjunto. Una breve presentación, un breve saludo de la senadora nacional Estela Olaya, que es la rectora del instituto. Adelante, Estela. Sin la vista, ¿me escuchan? Sí, te escuchamos perfecto. Bueno, yo quiero agradecerles a todos el acompañamiento en este momento y a todos los que se han sumado realmente con esta propuesta del rectorado, que propende a la capacitación y al estudio de las diferentes problemáticas públicas que tiene nuestra provincia y que también tiene el país. Como comprenderán, no podríamos dejar de buscar respuestas claras y también respuestas responsables a la pandemia que vive el mundo entero y que llegó a nuestro país a pesar de demasiado lejos. Por eso agradezco también a la Fundación ALEM que contamos con la presencia del doctor Rodolfo Rubinstein, a quien doy la bienvenida y agradezco sinceramente porque con paciencia docente seguramente nos dirá cómo estamos transitando este momento. El doctor Rubinstein ha desarrollado una carrera médica que ha sido especialmente ligada a este presente y a esta problemática, porque está especializado en epidemiología clínica, en orientación con la salud pública, con la medicina familiar y con la medicina comunitaria. Por eso, seguramente escucharemos qué piensa sobre cómo y cuándo salir de esta cuarentena. Todos estamos, como se ha dicho, en el mismo barco. Por eso, muchas gracias, doctor Rubinstein, por ayudarnos a encontrar un camino para recuperar en poco tiempo la normalidad. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Estela. Les pedimos a todos, por favor, si pueden apagar sus micrófonos para tener una mejor calidad de audio. Y bueno, Adolfo, comentábamos por chat un poco estas 3 preguntas que te queríamos hacer. Te pedimos si las podés reseñar en más o menos 10-15 minutos cada una. Básicamente, cómo estamos en relación a la pandemia, cómo podemos salir de la cuarentena sin por eso agravar la curva epidemiológica, pero también sin afectar tanto la economía. Y finalmente, ¿cuál es tu visión respecto de qué nos deja esta pandemia en términos de nuestro sistema de salud? ¿Qué nos ha permitido ver? ¿Cómo podemos avanzar en el futuro en un proceso de reforma en el que el radicalismo siempre ha tenido un protagonismo interesante? Muchas gracias, Adolfo, y te cedemos la palabra. No, gracias, José, gracias a todos por darme esta oportunidad y estoy muy contento de poder compartir este espacio de reflexión y también militancia, ¿no? En estos momentos difíciles que estamos todos viviendo, cada uno confinado, digamos. No sé ustedes en qué situación están, van a estar después del domingo, probablemente mejor que la de la ciudad de Buenos Aires, pero bueno, en el sentido del confinamiento. Básicamente yo quisiera, digamos, contarles un poco dónde estamos parados, que es el primer, digamos, el primer interrogante. Digamos, básicamente, para reseñar algo de la historia muy reciente, digamos, de los últimos acontecimientos, nosotros tuvimos en febrero, yo creo que podemos dividir en 3 fases, digamos, la trayectoria de esta epidemia en cuanto a las políticas del gobierno. La primera fase es la fase de lo que pasó en febrero, y yo lo llamaría una fase de imprevisión, básicamente, y de ninguneo de la epidemia, en el sentido que, digamos, no se tomó en serio, digamos, la magnitud de la pandemia, cuando ya, digamos, era claro que había saltado de China a Europa y que estaba haciendo eclosión, y me refiero sobre todo a la segunda quincena de febrero, donde ya era claro la trayectoria que tenía y que esto nos iba a afectar irremediablemente. Aún así,
hubo de parte del ministro y de parte del equipo de gobierno, y del mismo presidente, digamos, una suerte de minimización del impacto de la epidemia. Y más allá de todas estas cuestiones de que China estaba lejos, de que hacía calor, o de que acá lo que importaba era el coronavirus, el dengue y no el coronavirus, el punto es que todas estas dilaciones y titubeos y vacilaciones que se pusieron al principio tuvieron un efecto en que, por ejemplo, no se hicieron las cosas que se debían hacer para prepararnos frente a la pandemia, por ejemplo, comprar reactivos, digamos. Es un tema que todavía lo seguimos, lo estamos siguiendo de atrás, y es un tema crítico para la salida de la cuarentena, que es lo que vamos a hablar ahora. Y además, la compra de insumos, de equipamientos, de respiradores, el relevamiento de la capacidad operativa del sistema de salud, eran todas cosas que había que hacer al principio. No se hizo, y algunas de estas cuestiones las estamos padeciendo en este momento. ¿Qué es lo que se hizo bien? Las medidas que se tomaron en marzo, digamos, fueron rápidas, oportunas, anticipadas y correctas. Y yo creo que en ese sentido, por eso también concitaron el apoyo de toda la sociedad, el apoyo nuestro también como partido, de la oposición, pero que verdaderamente fueron medidas que se tomaron al principio de la epidemia, cuando todavía teníamos menos de 100 casos, teníamos 4 muertes, digamos, se tomaron muchísimo antes que la mayoría de los países, digamos, europeos, por ejemplo. Por ejemplo, para darles un ejemplo, nosotros tomamos las medidas de cierre, de aislamiento obligatorio, cuando teníamos 0.1 muertes por millón. O sea, 1 cada 10 millones, en realidad eran 4 muertes, cuando otros países, como por ejemplo Italia o España, lo hicieron con más de 10 muertes por millón, o sea, 100 veces más, o Inglaterra, o países que todavía no han tomado medidas a nivel general, a nivel federal, como es el caso en Latinoamérica de Brasil o México, que todavía no han tomado ninguna medida a nivel nacional, cuando en realidad ya tienen 25 muertes por millón, o 15 muertes por millón, primero Brasil y después México. Y que nosotros en ese sentido tuvimos medidas muy anticipadas. Ya llevamos casi 2 meses de cuarentena, o sea, se ha prolongado 50 días aproximadamente. Y la realidad es que, el efecto que han producido ha sido, digamos, muy importante. Yo creo que, como vengo diciendo, no es que hemos aplanado la curva, sino que la hemos aplastado. En este momento yo diría que realmente hemos cambiado dramáticamente la pendiente de la curva. Pero digamos, más allá del aplastamiento de la curva epidemiológica, también estamos empezando a padecer, y ya no empezando, ya veníamos de una situación muy crítica respecto a la economía real, y hemos aplastado la economía real. O sea que lo que ya venía mal, ahora está peor. Y esto tiene que ver con la caída brutal del consumo, de la producción, de la inversión, del Producto Bruto interno que va a tener como consecuencia de esta pandemia, y considerando también el efecto personal sobre la economía de cada uno, sobre el confinamiento y cómo esto está repercutiendo sobre, digamos, la psicología, la salud mental de cada uno. Entonces, después de casi 2 meses, digamos, yo todavía no veo, y eso lo hemos hablado con José, y esto lo hemos hablado, digamos, en muchas reuniones del partido, no hay claramente un plan de salida de la cuarentena. Y no lo hay porque el gobierno está enamorado de la cuarentena por varias razones. Uno, por el rédito político que le ha dado en cuanto al apoyo de la sociedad, más allá de que ese apoyo ahora comienza a, digamos, yo diría, a discutirse un poco más, porque obviamente esto está teniendo fuertes repercusiones en la gente por todas estas razones que yo vengo diciéndoles. Entonces, ese apoyo cerrado que tenía de todos ahora está empezando a ser cuestionado, porque obviamente la pandemia y sobre todo el confinamiento está repercutiendo sobre la vida de la gente en cuanto a la terrible repercusión que está teniendo sobre el trabajo, la economía, el empleo, y todo esto tiene también una clara dimensión personal. Por el otro lado, no hay un plan de salida porque, digamos, yo creo que hay ciertas limitaciones que, más allá del rédito político, que tiene que ver con que no se sabe cómo salir. Y no se sabe cómo salir porque yo creo que en buena medida el
gobierno se ha atado a un grupo de expertos que son infectólogos clínicos, que tienen una visión muy parcial de la realidad, que es mucho más amplia. Y para salir de la cuarentena uno tiene que nutrirse no solamente de infectólogos clínicos, que sí probablemente fueran muy importantes en la primera fase, pero que ahora ya tienen, digamos, están mucho más limitados, más allá de que además tienen un discurso muy oficial y que en realidad comienzan a ser menos creíbles y menos confiables. Y hoy yo veía, digamos, un audio que está circulando de un reportaje que le hicieron a Pedro Can, que es, yo diría, el vocero oficial en este momento de este grupo de expertos, donde más o menos decía que el dilema está en coronavirus o muerte. Y honestamente, si ustedes lo ven eso, lo planteo de esa manera. Perdón, coronavirus o muerte, no, cuarentena o muerte, perdón, cuarentena o muerte, lo cual me parece, digamos, un poco duro, un poco fuerte, y digamos, un discurso que la verdad que es como que no da posibilidad de salidas diferentes a algo que no puede durar mucho tiempo más por estas razones, porque la gente ya no lo aguanta y esto entonces empieza a deshilacharse. Y por el otro lado, porque no podemos esperar confinados hasta que venga la vacuna, que va a ser la solución de la cuarentena, de la pandemia, pero que esto va a venir probablemente de acá a un año y medio, no va a venir antes. Entonces, por un lado, creo que el grupo que asesora al presidente es muy cerrado y muy limitado, habría que ampliarlo con otras figuras, con otras personalidades, con otras disciplinas, con otras profesiones, con otros campos, no solamente, además no solo con infectólogos clínicos, sino además de epidemiólogos y sanitaristas que no hay en este grupo, con cientistas sociales, con economistas, con filósofos, con eticistas, con psicólogos, con gente que tenga una mirada muchísimo más amplia, que pueda asesorar al presidente, digamos, en una dimensión mucho mayor que la visión más reducida, la mirada más reducida de solamente la perspectiva desde, digamos, la epidemia en sí misma. Por el otro lado, tampoco veo que estemos, digamos, muy preparados para salir con algunas medidas que venimos proponiendo desde hace mucho tiempo. Ampliación muy importante de los testeos, digamos, no podemos salir si no podemos identificar rápidamente a la población infectada, a los infectados, pesquisar rápidamente a los contactos para aislarlos, sobre todo porque la mayoría de los contactos son asintomáticos. Entonces hay que detectarlos, aislarlos y obviamente diagnosticarlos. Y por el otro lado, con algunas medidas que si bien se están hablando de segmentación geográfica o segmentación demográfica, todavía no está muy claro. Es decir, es evidente que una cosa es las políticas que se toman en la ciudad de Buenos Aires o en el Gran Buenos Aires, en el AMBA, en el área metropolitana de Buenos Aires, o en el Gran Rosario, o en el Gran Córdoba, donde, digamos, está circulando el virus, en Chaco, aunque hoy cada vez más se está concentrando en el área metropolitana de Buenos Aires, donde está ya más del 70% de los casos. Una cosa son las medidas que se tomen aquí y otra cosa son las medidas que se tomen en Entre Ríos, por ejemplo, en los diferentes lugares donde hay ciudades o pueblos que no han tenido casos o que han tenido muy pocos. Entonces, la segmentación geográfica tiene que tener claras recomendaciones, criterios y protocolos. ¿Cómo se va a reanudar la actividad económica? ¿Qué ramas? ¿Cómo se van a tomar las medidas de distanciamiento social como para que eso no repercute en un rebrote de la epidemia? ¿Qué cosas hay que conservar, por ejemplo? El aislamiento de la población más vulnerable, los ancianos frágiles o las personas con enfermedades crónicas, tienen que seguir en aislamiento. No obligatorio, pero tienen que seguir en aislamiento. La población que vive en ámbitos más cerrados, los ancianos institucionalizados en geriátricos, hay que tener protocolos especiales con los cuidadores, protocolos de entrada y de salida, protocolos que tengan que ver con el testeo periódico. Lo mismo tiene que hacerse con alguien que está compartiendo pantalla, que apretó mal algo. Tiene que haber, digamos, básicamente protocolos con la población de las cárceles. No sé si en Entre Ríos tienen cárceles, pero claramente tienen que tener protocolos especiales, porque ustedes han visto los problemas que se han producido en los geriátricos y en las cárceles. Tiene que haber protocolos con los trabajadores de la salud. Hoy 17% de los infectados son trabajadores de la salud. Esto es un serio problema, porque hay gente más allá de los médicos, enfermeras y personal que está en contacto con los pacientes, el daño a la salud, que significa obviamente infectarse,
en el mejor de los casos, tienen que salir de las actividades durante casi un mes. 17%, es una barbaridad, sobre todo porque no estamos en un momento donde estén desbordados los servicios de salud. Y por el otro lado, como les decía, hay que mantener las medidas de distanciamiento social. Esto es el uso de barbijo en la calle cuando uno sale, el distanciamiento físico, con el lavado de manos permanente con agua y jabón o con alcohol en gel si uno está en la calle, no tocarse la cara. Todas estas cuestiones de prevención, de profilaxis, de protección, tienen que hacerse permanentemente y focalizadamente en los grupos más vulnerables. Lo más importante, digamos, del plan de salida de la cuarentena desde lo sanitario, para que pueda reactivarse la economía y pueda llegarse a una, digamos, nueva normalidad que no va a ser igual que antes. Durante mucho tiempo hay cosas que están para quedarse, ahora las vamos a hablar, pero que verdaderamente significa al menos que podamos comenzar a reanudar algo de nuestra vida. Pero para esto hay muchas cosas que hay que hacer. Lo más crítico es aumentar el testeo, es pesquisar adecuadamente los contactos para que no, para minimizar la propagación de la epidemia, porque cuando salgamos de la cuarentena, ¿no? Probablemente haya un rebrote de los casos. Entonces lo que hay que lograr es que ese rebrote sea suave. Entonces para esto es necesario, yo estoy proponiendo la formación de equipos de trazadores, de gente que esté capacitada mínimamente con una capacitación epidemiológica para comenzar a rastrear los contactos de los casos, testearlos, aislarlos, más el apoyo tecnológico que podamos obtener para mejorar a través de las redes de celulares, a través de, digamos, algunas de las medidas que se pueden tomar, que obviamente no vamos a llegar al despliegue tecnológico de Corea, de Taiwán o de Singapur, pero todavía podemos hacer bastante más. Y finalmente, digamos, saber que probablemente la salida de la cuarentena no sea un todo o nada, sino que hasta que sobrevenga, hasta que venga la vacuna, que va a ser la manera de empezar a parar esta pandemia, y esto va a tomar no menos de un año, probablemente más, vamos a tener que ir abriendo y cerrando una suerte de válvula, en lo que yo llamo un esquema valvular intermitente, que significa abriendo y cerrando la espita, manteniendo con algunos indicadores objetivos, como pueden ser las camas, la ocupación de camas de terapia intensiva, o como pueden ser las tasas de duplicación de muertes o de casos. Cuando superan cierto umbral, habrá que endurecer las medidas. Cuando están por debajo de ese umbral, habrá que relajar algunas medidas, y así iremos avanzando y retrocediendo hasta que venga la vacuna. Y desde lo sanitario es la única manera que vamos a tener de ir recuperando esta nueva normalidad, de ir abriendo gradualmente la economía, justamente para que el impacto que necesariamente y lamentablemente va a tener esta pandemia sobre el país sea lo menos grave y lo menos severo posible. Yo acá, José, terminaría esta primera parte como para ese un poco el panorama que yo veo. Yo creo que para terminar, sin comentario más, creo que hay cosas que están para quedarse, hay cuestiones que se van a, por ejemplo, algunos cambios en el comportamiento social, cosa nuestra de abrazo, beso, dar la mano. Durante un tiempo seguramente lo vamos a evitar, o compartir el mate. Tenemos muchas cuestiones culturales que están muy enraizadas, van a cambiar durante mucho tiempo. Algunas cosas se van a quedar para siempre, probablemente muchas de estas cosas que estamos haciendo ahora, estas conferencias virtuales, el teletrabajo, la teleeducación, la telemedicina va a empezar a tener un rol mucho más importante que el que ha tenido hasta ahora. La conectividad cada vez va a ser más importante en nuestra vida de todos los días. Por otro lado, vamos a ir de a muy poquito recuperando nuestra vieja vida, nuestras viejas costumbres, pero sí sepamos que esto se va a quedar durante bastante tiempo más. Bueno, Adolfo, muchas gracias. Transmito algunas preguntas que hemos ido recibiendo en el chat y en el mail. Susana pregunta, no sé si estarás al tanto de la situación específica en la provincia, ¿considera que este tiempo de cuarentena se ha utilizado para reforzar el sistema de salud provincial? O en todo caso, si sabés si se ha utilizado para reforzar el sistema de salud en general. Y dice, ¿no se vislumbran sectores de la provincia que están casi desprotegidos en cuanto a capacidad de atender a potenciales pacientes COVID?
Yo lo que sé del sistema de salud de la provincia de Entre Ríos es que es muy deficitario y tiene muchos problemas. Ustedes lo deben padecer en carne propia mucho más que lo que yo les puedo decir, pero es un sistema de salud que no ha tenido una buena gestión en los últimos años. Y eso yo se los puedo decir desde que estaba en el ministerio, básicamente, donde veía muchas deficiencias. Claro. Más allá de eso, el tiempo digamos, de esta cuarentena, de este aislamiento, de este aplanamiento o aplastamiento de la curva, de alguna manera justamente el objetivo más importante es ganar el tiempo suficiente para poder preparar mejor el sistema de salud. Esto tiene que ver desde poder identificar mejor los casos, comprando más reactivos, hasta, digamos, comprar los insumos, el equipamiento necesario para preparar el sistema de salud, los respiradores, por ejemplo, los equipos de protección personal para los médicos y los trabajadores de la salud, el refuncionalización de las camas hospitalarias, aumentar el número de camas de terapia intensiva, reentrenar a los profesionales de la salud para que estén mejor preparados para el manejo de estos pacientes. Es decir, todas estas cuestiones, creo que el tiempo que hemos ganado ha sido crítico para mejorar las perspectivas. El tema es que nuestro sistema de salud es muy dispar y existen enormes discrepancias y disparidades sanitarias entre los distritos más ricos y los distritos más pobres, y esto a la hora de una emergencia, de un desastre, que yo diría que es esta pandemia, se van a agudizar muchísimo más. Bien. Otra pregunta de Osvaldo, dice, dada la incidencia del virus en el Uruguay, en la República Oriental del Uruguay, y los testeos realizados allí, y atento a las estadísticas de infectados en Entre Ríos, y considerando que hay varias ciudades entrerrianas sobre el río Uruguay, y por ende en la frontera, si considerás que es conveniente o no habilitar el tránsito fronterizo. Bueno, Uruguay yo diría que está inclusive mejor que nosotros en este momento, no solamente en cuanto a testeos, sino también en cuanto a el aplanamiento de la curva, y ya ha comenzado a relajar las medidas. Vamos a ver cómo le va, porque esto, como les decía, digamos, es ensayo y error, porque hay un marco de incertidumbre enorme. Pero en algún momento las fronteras van a tener que abrirse. O sea, nosotros no podemos estar todos confinados durante mucho tiempo más. Tampoco a nivel de país. O sea, en algún momento va a haber, yo creo que la frontera con Uruguay diría, de las más seguras. Claro. Bueno, otra consulta es puntual, dice, en un caso en Cerrito, una localidad de la provincia, dice, estamos transitando hace 2 días una cuarentena comunitaria. ¿Cuál es su punto de vista? Bueno, aquí el gobernador habilitó a que los intendentes en cada localidad, de acuerdo a su realidad específica, habiliten algunas actividades. Todavía no las actividades recreativas, pero sí se están reanudando lentamente algunas actividades comerciales y de servicio. Digamos, este aislamiento comunitario es algo que también se está viendo como salida en villas y asentamientos, por ejemplo. Es una salida. Por supuesto que esto debiera acompañarse también de una identificación muy rápida de si hay infectados, de los casos sospechosos y de los contactos. Y yo creo que todo esto tiene que ser muy vigilado. Pero sí, es una salida en algunos lugares, sobre todo en estos pueblos, me imagino que tienen muy baja circulación viral. Cuando hay alta circulación viral o hay hacinamiento, ahí hay que testear mucho más. Bueno, aquí hay otra pregunta que dice, ¿cómo implementaría lo de los equipos de trabajo? Si no tenemos en stock los testeos rápidos, además, ¿cuán más peligroso es este virus comparado con la gripe, que mata 5 veces más? ¿Es necesario tan estricta medida en un tiempo tan extendido? Es interesante esa idea que vos planteabas, Adolfo, perdón, de tener estos equipos de trazadores, ¿no? De encontrar los contactos de los casos positivos. Es que esto es crítico para salir de la cuarentena. Yo creo la estrategia que mayor rédito puede tener sanitario, porque en realidad, digamos, la propagación o no después de la salida te va a depender mucho de los casos asintomáticos. Y la única manera de poder detectarlos a tiempo y aislarlos es pesquisando todos los contactos. Y esto hacerlo de una manera muy sistemática, muy metódica. Y esto se puede hacer aún con mínimo apoyo tecnológico. Pero tiene que armar los equipos. Lo hizo China, básicamente. Y lo hizo, en este caso, mucho más allá del despliegue tecnológico. Era muy manual. Eran equipos de 5 personas, digamos, que tenían que resolver un caso. Si uno analiza que
una persona fuera de la cuarentena, obviamente, en las últimas 2 semanas, ha estado, o sea, en promedio, ¿no? Ha estado en contacto con 30 personas, ha tenido contactos estrechos. No es lo mismo cruzarse con una persona, eso no es un contacto. Un contacto estrecho es haber estado hablando 15 minutos sin distancia física con una persona que tenía una infección, o haber estado compartiendo la cola del supermercado ahí al lado durante 20 minutos. O haber estado, digamos, al lado, digamos, durmiendo, o un conviviente estrecho. Eso es contacto estrecho. Entonces, la realidad es que en promedio más o menos son 30, depende. Los chinos, estos equipos de 5 personas, que nosotros podríamos tener liderados por una enfermera capacitada, por un médico capacitado con formación mínima epidemiológica, con una capacitación epidemiológica en algunas técnicas que hay que emplear porque es un trabajo casi detectivesco, el poder cerrar los casos en menos de 3 días, y no el 100%, con cerrar el 60% de los casos en menos de 3 días, y con detectar en menos de 24 o 48 horas cada uno de los infectados, los casos sospechosos, y aislarlos, con eso solo, más el uso de barbijo y el distanciamiento físico, y evitar las aglomeraciones, se puede llegar a bajar el famoso número reproductivo, ese R0, que define la contagiosidad a menos de 1 y detener la propagación de la epidemia. Es decir, estas son medidas para mí básicas que hay que tomar en cuenta. No sé qué otra pregunta había. Había una referida a la posibilidad de recontagios, digamos. ¿Qué información tiene usted respecto al recontagio de pacientes que han sido dados de alta? No, en realidad, en principio confiere inmunidad del virus ha habido casos anecdóticos por ahora. Tampoco se sabe si contagian. Lo que se ha visto es que, digamos, los volvieron a testear y en algunos casos, en Corea o algunos casos, dieron positivo de nuevo. Pero lo que no se sabe es si no son remanentes del genoma viral que quedaron, pero que no son infectivos. La realidad hasta ahora lo que se está viendo es que produce inmunización. Lo único que no se sabe es cuánto dura esa inmunidad. Es muy probable que sea muy parecido a la gripe. Esto es que, digamos, después del primer periodo, donde casi el 100% de la población es susceptible, o sea que nunca ha tenido contacto con este virus, por eso es tan contagioso y tan letal. Es mucho más contagioso y mucho más letal que la gripe. Claro. Y si dejado a su evolución natural, va a ser terrible. No, por eso no minimicemos esto. Lo que sucede, ¿por qué? Porque nadie está inmunizado. No es igual que la gripe. Claro. Ahora, probablemente en el futuro esto se vaya, porque otros coronavirus son así, probablemente se transforme, en una suerte de enfermedad respiratoria estacional como la gripe. Se sabe que muchos de los anticuerpos comienzan a bajar a las pocas semanas, pero se mantienen, por lo menos se calcula, entre 1 y 2 años, digamos, protegería. No se sabe bien todavía eso. Pero no sería raro que de acá a unos años tengamos que hacer vacunación anual o bianual para este virus. Dolphy, hay una consulta puntual sobre el tema del uso del barbijo. Nos dicen, ¿realmente es un atenuante? Pregunta, ¿realmente es un atenuante para evitar el contagio? ¿No caemos en una falsa sensación de estar protegidos al usarlo? Porque muchas personas al usar el tapabocas no pueden evitar llevarse constantemente las manos a la cara para acomodárselo, provocando así por el contacto con fosas nasales u ojos una posible infección que se buscaba evitar. Bueno, sí, esto es uno de los problemas que podrían tener los barbijos. Para eso hay que tener mucha conducta y evitar, obviamente, manipular el barbijo mal. Hay que saber ponérselo y sacárselo y no tocarlo. Claramente, uno tiene que acostumbrarse como a lavarse las manos. Sí se sabe ya que el barbijo, la evidencia que hay, si bien al principio no era tan sólida, cada vez hay más evidencia empírica del beneficio del barbijo. O sea, claramente beneficia. Y sobre todo, protege al tercero. Porque como cada vez se sabe más que la mayoría de los casos son asintomáticos, uno no sabe que tiene la infección, pero está contagiando. Lo que sí se sabe es que si uno usa barbijos caseros, o sea, tapabocas, tapanariz, caseros, se sabe que puede, digamos que, aunque tengan una efectividad media, se sabe que protegen muchísimo, muchísimo.
Así que claramente el barbijo hay que usarlo, cada vez la evidencia es mayor, ya casi no se discute. Si bien la OMS estuvo bastante atrás de esto, finalmente también lo reconoció. Digamos, en este momento hay que usar barbijo y por supuesto hay que evitar tocarse y después tocar objetos. Eso claramente hay que acostumbrarse. Una consulta está referida a la educación en tiempo de pandemia. ¿Cómo se retoma la educación formal y el impacto en los niños? O sea, ¿cuándo podríamos estar pensando en abrir las escuelas, digamos? Y se calcula que va a ser en agosto o septiembre. Pero también hay que ver la trayectoria de la pandemia, porque los chicos, si bien no se infectan poco y no tienen casos severos, salvo algún caso ocasional, son portadores. Y eso puede ser, digamos, un factor de portación del virus que puede aumentar mucho la contagiosidad. Pero bueno, en principio yo diría que muchos países recién están abriendo ahora las escuelas, y en ese sentido creo que, digamos, es interesante porque vamos a ver qué es lo que ocurre. Yo creo que una ventaja que tenemos nosotros es que podemos ver con bastante anticipación, con algunas semanas, lo que está pasando en los países cuya la eclosión de la epidemia la tuvieron hace un mes. Entonces podemos empezar a ver qué pasa en Italia, España, Francia o algunos países donde se está aplanando la curva epidemiológica y donde están empezando a abrir la economía, las clases. Hay que ver. Entonces, veamos qué es lo que ocurre. Suecia, por ejemplo, que no tuvo medidas muy duras hasta ahora, acaba de lo mismo que Dinamarca, acaban de abrir, digamos, las clases, lo mismo que algunos países orientales. Vamos a ver cómo les va. En principio, lo que se estima es que para agosto o septiembre se debieran abrir las clases nuevamente, las primarias y secundarias. Bueno, nos quedan un par de preguntas. Una sobre si hay tratamientos efectivos, si hay medicación necesaria para tratar un paciente, y otra referida a los testeos. Si estamos, como creemos muchos, si están haciendo pocos test, ¿cómo podríamos avanzar en ese sentido? ¿La primera cuál era? Perdóname, José. La de si hay tratamientos efectivos, No, si hay alguna... tratamientos efectivos en este momento, el único que pareciera tener cierta efectividad, pero que también es bastante limitada, es el Remdesivir, que es un medicamento antiviral, digamos, no importa el mecanismo de acción, pero que se ha visto que tiene, digamos, cierta efectividad para reducir, el tiempo de recuperación y la mortalidad. Pero tampoco es un efecto terrible. Por ejemplo, en el grupo que no tenía medicamentos, la mortalidad fue de 11%, en el grupo con Remdesivir fue de 8% y acortó 30% el tiempo de estadía hospitalaria. Lo cual no es poco, es importante. Es la primera droga que parece estar mostrando efectos positivos. También hay que decir que hay otro estudio más pequeño, menos, digamos, por ahí, menos riguroso, que no mostró resultados diferentes. Por eso hay que ver. Pero pareciera que esta droga, dentro de todo el repertorio que hay, pareciera haber mostrado cierta efectividad, al contrario de la mayoría de las drogas, de las otras que no han mostrado efectividad, ni siquiera la hidroxicloroquina, con los antibióticos, no han mostrado hasta ahora efectividad, más allá de lo del epidemiólogo francés y todo eso. Y lo mismo las otras drogas. Así que por ahora no hay tratamiento efectivo para el coronavirus, excepto el Remdesivir, que pareciera mostrar cierta mayor efectividad. Hay que esperar la vacuna. Bien, con respecto a los test, acá que ya había alguna pregunta, las agrupo para no formularlas dos veces. Aquí Susana nos dice, los testeos en el interior se realizan exclusivamente a personas sintomáticas. Eso nos impide tener estadísticas más o menos certeras. El COE local, el comité local debe ser, espera que no se supere el R0 de 1.5, pero ¿cómo saberlo sin testeos? No, definitivamente se hacen pocos testeos, está claro eso, es una de las grandes deudas que tenemos y que esto fue en buena medida por la imprevisión inicial de no haber comprado, digamos, los reactivos a tiempo. Ahora aparentemente llegaron reactivos, vamos a ver si esto aumenta los testeos, pero es cierto que salir de la cuarentena sin testeos en las zonas con alta circulación viral es salir a ciegas, definitivamente. Y claramente hoy solamente se están testeando los sintomáticos,
Y los que hay que empezar a testear, sobre todo los contactos de los infectados, son los asintomáticos porque contagian y no saben que contagian. Ese es el problema. Bien. Bueno, vamos teniendo algunas de las preguntas para ir finalizando. En el chat dice, ¿la cepa del virus en Argentina, sabiendo su ADN, será el pico en pleno invierno o se elimina por la cuarentena administrada? Bueno, eso no es ADN, es ARN este virus, pero en realidad no se sabe bien. Probablemente tenga una preferencia estacional y probablemente en invierno haya un recrudecimiento, pero no va a ser, digamos, como es la primera vez de este virus, y es una pandemia porque el 100% de la población mundial, bueno, no ahora el 100%, pero sí hace 2 meses, era susceptible, nunca había sido, no tenía anticuerpos. Por eso se produjo un gran avance y esto afectó de países fríos, en invierno en Europa o en Oriente, y en verano en los países nuestros, en Brasil, países con climas más templados y más tropicales. Así que no parece haber una clara preferencia estacional, aunque sí se piensa que en invierno va a tener un recrudecimiento. Y que además el problema es que se junta con la gripe estacional, que afecta a los mismos grupos vulnerables del coronavirus. De todas maneras, probablemente en el futuro lo que se está pensando es que sí se convierta en una enfermedad respiratoria estacional más en invierno, como otros coronavirus. Claro. Aquí hay una pregunta. El coronavirus, muy parecido a produce el resfrío común, es una causa de resfrío común. Así que por eso, y es un coronavirus también. Claro. Aquí hay una pregunta que vincula el tema de los análisis, de los testeos, con algunas de las cuestiones de nuestro sistema de salud. Dice, Mariano pregunta, ¿es posible plantear la posibilidad de testeos masivos y simultáneos financiados por las obras sociales, las empresas de medicina prepaga y el sistema de salud pública? Yo no llamaría testeos masivos, porque eso no tiene demasiado sentido epidemiológico. Hay que hacer testeos oportunos a la población más vulnerable y hacer esto, detección muy rápida del caso sospechoso y de los contactos. No es que haya que hacer testeos a todo el mundo. Lo que sí, eso en lo que tiene que ver con el diagnóstico clínico. Lo que sí es bueno hacer, y esto se está empezando a hacer y hay que hacerlo a mayor escala, son con las pruebas rápidas, con los test rápidos, lo que se llama las pruebas inmunológicas. Esto es que, digamos, que detectan anticuerpos. Estas pruebas detectan anticuerpos. Eso sí hay que empezar a hacerlo porque eso lo que va a poder evaluar es cuánto se está propagando la epidemia. Esto que se está haciendo hoy, por ejemplo, en la Ciudad de Buenos Aires, en algunas estaciones de tránsito, hay que empezar a hacerlo en las poblaciones, en las provincias, en los distritos, con muestras representativas de la población, para poder empezar a ver cuál es el porcentaje de la población que se está inmunizando, justamente porque hay tantos casos. Bueno, vamos, aquí hay otra pregunta que apuntaba un poco a lo mismo, ¿no? Acerca de los testeos. A mí me interesaría, Adolfo, hacer alguna consulta sobre cuestiones que hemos estado debatiendo, viendo en la Comisión de Ciencia y Tecnología de la Fundación ALEM, respecto del impacto de esta terapia, digamos, la cuarentena, en otras patologías. Un tema del que quizás se está hablando poco. ¿Cómo impacta todo esto, la demora en diagnósticos o en tratamientos en otras patologías, en enfermedades cardiovasculares, que sabemos que son la principal causa de muerte en nuestro país, en las oncológicas? Este es un tema importante, porque la realidad es que, más allá de que obviamente la población con enfermedades crónicas tiene mayor susceptibilidad a este virus, sobre todo a las complicaciones del COVID-19, la virosis, lo que se está viendo también es que, como se empezó a preparar el sistema de salud a la epidemia, esto implicó que todos los hospitales públicos, privados, las clínicas, sanatorios suspendieran las cirugías programadas, que todos los procedimientos que no eran urgentes se suspendieron de manera de poder asegurar la provisión de camas hospitalarias o de terapia intensiva para los pacientes que iban a tener COVID-19. Además de eso, hay que sumarle
que las propias personas con enfermedades cardiovasculares, diabetes, enfermedades respiratorias crónicas, cáncer, también tienen cierto temor y miedo de ir al hospital, justamente porque temen, digamos, agarrarse el virus. Y esto ha generado, digamos, por un lado, que las camas en los hospitales y en las terapias intensivas hoy estén con una ocupación aún más baja que la que habitualmente tienen a esta altura del año. Pero además, que la gente tome conductas preventivas equivocadas y no vaya al hospital, no haga el seguimiento de su enfermedad cardiovascular, por ejemplo, o no haga los procedimientos que tiene que hacer de control por miedo a agarrarse el COVID si va al hospital. Y en realidad el riesgo es mucho mayor de que tenga un problema cardiovascular que tenga COVID. Y acá, por ejemplo, se han visto casos, se están viendo estadísticas donde ha caído a la mitad el número de procedimientos, como por ejemplo la angioplastia primaria, que es un procedimiento de dilatación de los vasos coronarios, que hoy es el tratamiento de elección para el infarto agudo de miocardio. Ha caído a la mitad. Esto de alguna manera está reflejando que hay personas que están cursando un infarto de miocardio que no están yendo al hospital. Entonces, es lo que se llama daño colateral. Lo más paradójico es que el daño colateral se está produciendo antes de que los hospitales estén colapsados, porque lo que pasó en Nueva York o en Italia o en España tuvo que ver con ese daño colateral porque los hospitales estaban colapsados. Pero eso no es lo que está ocurriendo en la Argentina. Así que es algo para una llamada muy fuerte de atención al problema que estamos teniendo. Bien, ¿hay alguna consulta respecto del contagio controlado? Supongo que se refiere a la estrategia que podemos ver en Suecia, digamos, ¿no? Sí, en realidad nosotros no estaríamos en condiciones de poder bancarlo, porque una cosa es Suecia, que además tiene un sistema de salud muy fuerte, y hay que ver, ¿no? Porque en realidad Suecia, si bien tiene arriba de 20.000 casos, tiene 2.000 muertos, una tasa de una letalidad muy alta, pero es cierto que el sistema de salud es robusto y está bancándosela bien. Pero yo tendría mis reservas para decir que esa tiene que ser la estrategia adecuada, y menos en la Argentina. En la Argentina no estamos en condiciones, porque sería, digamos, un desastre y colapsaría el sistema de salud, y nosotros no tenemos tolerancia social a lo que sería el saldo en hospitalizaciones, en muertes, en complicaciones. Bien. ¿Queda alguna consulta más respecto de casos puntuales como Santa Elena, por ejemplo, que es otra ciudad en la que no hay casos? Obviamente cada realidad local debe requerir respuestas diferentes, ¿no es cierto? Bueno, algunas otras preguntas que ya han sido formuladas respecto del virus, el COVID y la gripe. A mí me gustaría, teniendo en cuenta que en 10 minutos o en 5 te tenemos que liberar, Adolfo, porque tenés otro compromiso, me gustaría un conjunto de reflexiones finales tuyas acerca de qué nos deja la pandemia en términos de elecciones frente al estado de nuestro sistema de salud. Muchas veces hemos dicho que es un sistema fragmentado, ineficiente, en muchos sentidos inequitativo, pero por una razón o por otra, las oportunidades para su reforma en el sentido que los radicales siempre hemos planteado se demora o no tenemos condiciones de viabilidad política para hacerlo, ¿no? ¿Qué lecciones arroja la pandemia y si realmente podemos aprovechar esta crisis como una oportunidad para avanzar en una reforma profunda del sistema de salud en el que planteamos nosotros o en el que históricamente hemos planteado? Ojalá podamos, porque yo creo que si hay algo uno de lo que llaman los economistas una externalidad positiva de la pandemia, esto es un efecto benéfico que puede tener no esperado, es la revalorización de la salud pública como instrumento de protección social y de igualación de oportunidades. Empecemos por lo simbólico. A nadie se le ocurriría ahora en este contexto, por ejemplo, degradar al Ministerio de Salud. No lo digo porque nuestro gobierno lamentablemente lo hicimos, yo soy quien lo padeció. Pero a nadie se le ocurriría, ni siquiera, digamos, en el peor de los escenarios. Y por otro lado, yo creo que de golpe la gente ha tomado conciencia de la importancia que tiene la salud cuando uno está en peligro. Y que esto, digamos, se tiene que extrapolar no solamente a una cuestión de una epidemia, digamos, algo inesperado y terrible como lo que está pasando,
sino que esto tiene que ver con la cotidianidad de las enfermedades crónicas, la enfermedad cardiovascular, el cáncer, las enfermedades que matan, las enfermedades olvidadas, la tuberculosis, el Chagas. Es decir, hay muchas cosas que ahora van a empezar a tener, digamos, una connotación social y una percepción por parte de la sociedad y un escalamiento en la agenda política que probablemente sea mucho más importante. Y yo creo que eso va a ser la ventana de oportunidad para comenzar a trabajar en reformas en serio del sistema de salud, porque el sistema de salud argentino no da para más. Es un sistema ineficiente, inequitativo, dispar, es realmente con enormes limitaciones, más allá de que, ojo, cuando uno lo compara con otros países de la región, sigue siendo un sistema de salud muy bueno. Sigue siendo un sistema de salud muy bueno. Pero la realidad es que eso es relativo. Tenemos mucho para mejorar, tenemos un sistema, una seguridad social fragmentada, segmentada, absolutamente ineficiente, caja política de los sindicatos. Las 300 obras sociales, el 70% tienen menos de 30.000 personas, es el mínimo volumen que tiene que tener para poder funcionar mínimamente, y el 70% tiene menos. Es decir, es un sistema de gastos administrativos enormes, donde, digamos, el dinero que se invierte, que es 10% del Producto Bruto Interno en nuestro país, no llega a la gente. Entonces, claramente, ojalá esto sirva para poner en agenda nuevamente la reforma del sistema de salud. Yo creo que después de la pandemia, esta va a ser una asignatura que hay que trabajar, y es cierto lo que decís, desde el partido tenemos que trabajarla mucho. Bueno, Adolfo, muchísimas gracias por tu participación, creo que ha sido muy, muy valiosa. Reviso el chat por las dudas, si nos quedan 2 minutitos. Puede ser que el virus pueda propagarse aún más en invierno, bueno, esto creo que fue contestado. Si es que las personas mayores no implementan el pago de sus facturas o el cobro de sueldo online, en vez de ir presencialmente a los bancos o Rapipagos. Bueno, todo lo que pueda hacerse a distancia obviamente va a ayudar, ¿no? Bueno, yo les agradezco a ustedes el espacio. Para mí es también muy importante estar en contacto, y la verdad que espero por haber ayudado a por lo menos evacuar algunas dudas o inquietudes o preocupaciones, y desde ya cuenten conmigo para cualquier otra instancia, porque lamentablemente esto va a durar un tiempo más. Así que nada, a disposición para lo que necesiten. Bueno, muchas gracias, Adolfo. Gracias por la invitación. Hasta siempre. Bueno, muchas gracias a todos. Antes de cerrar esta reunión, les comento que aprovecho a pasar un aviso parroquial, el día viernes 11 a la mañana vamos a tener una charla similar a esta sobre otros temas con el diputado nacional Fabio Ketglas de la provincia de Buenos Aires. Nos va a hablar sobre los desafíos políticos y económicos de las ciudades y de los municipios en esta pandemia y en la pospandemia, en el panorama seguramente difícil que sobre todo nuestros municipios van a tener que afrontar a partir de este momento. Así que a todos, muchas gracias. ¿A qué hora, Pepo, lo de Ketglas? El viernes a las 11 de la mañana vamos a estar dando a conocer oportunamente